Las estrellas son enormes bolas de material ionizado que se encuentran a cientos de millones de kilómetros de la Tierra. Con las naves que tenemos actualmente, tardaríamos miles de años en llegar a las más cercanas. Las sondas Voyager, las cuales son las naves espaciales construidas por la humanidad que han llegado más lejos, aún no han logrado salir de nuestro propio sistema solar, a pesar de que viajan sin parar a más de 25 kilómetros por segundo desde hace más de 40 años. Por las clases pasadas sabemos que las estrellas están muy lejos, bastante, demasiado. Además también sabemos que nunca hemos salido de nuestro propio sistema solar y que nunca hemos enviado una nave a las estrellas y mucho menos tampoco hemos salido de nuestra propia galaxia. Pero si ese es el caso y si nunca hemos salido de nuestro propio sistema solar, ¿cómo sabemos qué tan lejos están las estrellas? ¿Cómo sabemos a qué distancia están las galaxias si nunca hemos ido a ellas? Como diría Pablo el Guajolote, es un misterio, un gran misterio. Hola, ¿qué tal amantes de la astronomía y las ciencias? Yo soy Elin, el ingeniero, y sean todos ustedes bienvenidos a este curso de astronomía básica para aficionados y principiantes, el lugar donde aprendes y te diviertes. Y en la clase de hoy hablaremos de cómo se miden las distancias a las estrellas y las galaxias, empezando por... Punto 1. ¿Cómo se mide la distancia a las estrellas más cercanas a nuestro sistema solar? Punto 2. ¿Cómo se mide la distancia a las estrellas más lejanas? Punto 3. ¿Cómo se mide la distancia a las galaxias más cercanas? Punto 4. ¿Cómo se mide la distancia a las galaxias más lejanas? Y punto 5. ¿Cómo se mide la distancia a los confines del universo? Recuerda que si quieres ir a alguno de esos puntos en concreto, el minuto y segundo exacto en el que hablaré de cada uno de ellos está apareciendo aquí. Dicho esto, vamos allá, ¡mete la intro! Ah, qué bonita introducción. ¿Por qué nadie me ha dicho nada hasta ahora sobre lo bonita que está esa intro? Me costó mucho trabajo hacerla. Punto 1. ¿Cómo se mide la distancia a las estrellas más cercanas a nuestro sistema solar? En este video hablaremos de algo llamado la escalera cósmica de distancias, que es una forma visual de entender cómo medimos las distancias en el universo. Y esta escalera empieza con el paralaje. ¿Y sabe usted, querido intelectual suscriptor, qué es el paralaje? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Lo ves? Por no estar pendiente de todas las clases. Pero a grandes rasgos, el paralaje es un método en el que se mide la distancia a las estrellas mediante una maniobra geométrica de triángulos semejantes. En el caso de las estrellas, lo único que hay que hacer es tomar una foto a una estrella con el fondo que tiene detrás, esperamos 6 meses y volvemos a tomar otra foto de esa estrella desde el otro extremo de la órbita de la Tierra. Verás que el fondo cambió un poco ya que la estrella se desplazó, y si comparamos la distancia que se movió la estrella respecto al fondo y relacionamos esa distancia con la distancia que se movió la Tierra, usando algo de geometría de triángulos semejantes y una pizca de magia, podemos estimar a qué distancia se encuentra. Tú tampoco le entendiste nada, ¿verdad, güey? Al chile no. Sí, güey. Por eso te digo que mejor te veas la clase pasada, señor del bigote. Acá lo vas a entender con más detalle. Aquí lo único que debemos considerar es que este método del paralaje solamente funciona con estrellas relativamente cerca de la Tierra, ya que para poder hacerlo necesitamos ver dicho objeto desde dos ángulos diferentes que estén alejados unos de otros. La distancia más grande que tenemos para hacerlo es la órbita de la Tierra, pero aún así esta distancia solo nos sirve para ver el paralaje de cuerpos que estén muy cerca. Sí, tengo una pregunta. Ah, claro, si te estás preguntando ¿qué tan cerca? La realidad es que a partir de los 100 años luz ya empieza a complicarse bastante intentar medir el paralaje de algo, pues aunque las veamos desde los dos extremos de la órbita de la Tierra, con los telescopios más potentes que tenemos su recorrido es imperceptible, por lo que usando solo el paralaje no podríamos saber a qué distancia se encuentran las estrellas que estén más allá de los 1000 años luz. Oiga, tengo otra pregunta.
Suponga, es hipotético, es decir... Supongo que tu otra pregunta es que a partir de los 100 años luz ya no podemos usar el paralaje como medimos la distancia a estrellas más lejanas. ¿Quieres saberlo, ¿Quieres que te lo diga? ¡Dímelo ahora! ¡Dímelo ahora! Tranquilo, Will Smith, no hace falta apuntar con el arma. Verás, una vez que pasamos la barrera de los 100 años luz, es cuando el paralaje se toma un descanso y entra en juego el siguiente jugador, las variables cefeidas. Punto 2. Las variables cefeidas. Continuando con el siguiente escalón en la escalera de distancias cósmicas, en el universo existen estrellas muy especiales llamadas estrellas variables, las cuales, como su nombre lo indica, varían en su luminosidad. La primera estrella variable de la que se tiene registro es la Delta Cephei, la cual fue descrita por Hiparco de Nicea hace más de 2000 años, y es la razón de la que estas estrellas se llamen así, Cephei, cefeida. Hiparco se dio cuenta de que el brillo de esta estrella no era siempre el mismo, sino que iba cambiando con el paso de los días. A veces brillaba más, a veces menos. El primero en describir este cambio en el brillo de esta estrella fue John Goodricke en 1784, quien determinó su variabilidad de 5.4 días, las cuales se podrían graficar en una curva de intensidad lumínica, donde esta línea representa el tiempo y esta otra la intensidad de brillo. Esto va a ser interesante. Efectivamente, Toretto, pero la cosa se pondría aún más interesante con la llegada de una de las mujeres más importantes en la historia de la astronomía, Henrietta Van Leavitt. Henrietta fue una mujer muy inteligente, brillante y con una excelente memoria. Nació en 1868, hija de padres humildes y graduada de la Universidad de Radcliffe College. Durante sus estudios se sintió atraída por la astronomía y quería dedicarse a ello, pero era mujer, y en aquel entonces el poder del patriarcado y el machismo dominaban el mundo, mucho más que ahora, y solo por eso era casi imposible que se dedicara a ello, ya que era una profesión reservada a hombres de categoría. Afortunadamente a Henrietta eso no le importó en lo más mínimo y se dedicó a ello de todos modos. De esta manera, cuando terminó sus estudios, se ofreció como voluntaria para ayudar en el observatorio de Harvard, porque era una manera de seguir relacionada con el mundo académico, y debido a sus grandes talentos no tardó en ser adscrita al grupo de computadoras de Pickering. ¿Y qué es eso del grupo de computadoras de Pickering?, te preguntarás. Bueno, querido intelectual suscriptor, ¿quieres que te lo cuente? ¿Quieres saberlo? ¿Estás seguro? Es una larga historia, pero si quieres te la cuento. ¿Quieres? Vale, madre que sí. Bueno, si tanto insistes, aquí va. Allá en el siglo XIX, la famosa Universidad de Harvard estaba pasando por un mal momento, ya que la astronomía estaba perdiendo popularidad y ya nadie quería dedicarse a ello. Pero eso cambiaría con la llegada de Edward Charles Pickering, quien a partir de ahora llamaremos el Pillín. Ya verán por qué. A raíz de su llegada lograría convencer a la universidad de embarcarse en un desafío sin precedentes: la completa catalogación de cada estrella del cielo. Muchos creyeron que Pickering había perdido completamente la razón. ¿Se ha vuelto completamente loco? Y de remate. Pero no. El Pillín iba en serio, y con la ayuda de un telescopio de última generación en Harvard y otro similar en Perú, lograría catalogar todas las estrellas del hemisferio norte y el hemisferio sur. Pero apenas comenzó con la tarea, se hizo evidente que semejante hazaña superaba en mucho las capacidades de Pickering, ya que pronto comenzaron a acumularse montañas de placas de cristal provenientes de los dos telescopios, ya que en aquel entonces no había tecnología digital como ahora, y todas las fotografías de los telescopios se grababan en placas de vidrio. Fue aquí donde Pickering tuvo una fantástica idea. ¡Tengo una idea! Contratar un pelotón de mujeres que se encargarían de anotar y examinar cada una de las estrellas de las placas. Una decisión bastante revolucionaria, considerando que hasta ese entonces las mujeres tenían vetado el acceso a las instalaciones universitarias. Aunque el Pillín no lo hizo por ser inclusivo, en realidad lo hizo para ahorrarse dinero, ya que en ese entonces las mujeres ganaban mucho menos que los hombres, y así, por el sueldo que le hubiera pagado a un solo hombre, pudo poner a trabajar a muchas mujeres. Inteligente, ¿no? Astuto el Pillín, ¿eh? Pero qué HDCPM. Aquel grupo de mujeres se dedicaría a catalogar cada pequeña luz que apareciese en las placas de los telescopios. ¡Me aburro! Y con razón, Homero, yo igual me hubiera aburrido, ya que en realidad se trataba de un trabajo rutinario, sumamente tedioso y poco envidiable.
De ese grupo de mujeres no se esperaba nada realmente, ninguna novedad, ya que ni a Pickering ni a ninguno de los que regían la universidad se les ocurrió que las mujeres pudiesen estar capacitadas para algo así, y solo estaban ahí para hacer tareas que necesitaran mediciones precisas y sistemáticas, pero no para inferir resultados a partir de esas mediciones. Es por eso que se les llamó computadoras, porque eso eran justamente. Aquí es donde entra la protagonista de esta historia, Henrietta, quien después de ingresar en el grupo de computadoras se mostró especialmente dotada para la labor. Entre otras cosas porque era sorda, lo cual le ayudaba a evitar distracciones en su trabajo. Durante años, Henrietta observó miles de placas llenando cientos y cientos de cuadernos con sus anotaciones, hasta que finalmente en 1908 publicaría uno de los artículos que cambiarían por completo la historia de la astronomía moderna. En su artículo 1777 Estrellas variables de las nubes de Magallanes, Henrietta catalogaría exactamente esa cantidad de estrellas y de este total dedicaba un apartado especial a 16 de ellas, las cuales modificaban su brillo según un periodo de pulsación que Leavitt, excediéndose en su labor de mera computadora, había establecido con increíble precisión, y según sus propias palabras, era destacable que en esta tabla las estrellas más brillantes tienen los periodos más largos. Esa simple frase terminaría revolucionando por completo la astronomía moderna. Pero ¿por qué era tan importante ese descubrimiento? ¿Porque nunca antes se habían catalogado tantas estrellas variables en un solo lugar? ¡No! ¿Porque ese hallazgo lo había hecho una mujer? Poco. Efectivamente, don Ramón, en realidad fue importante porque hasta ese entonces el único método que teníamos para medir las distancias a las estrellas era con el paralaje, pero con el descubrimiento de Henrietta ahora teníamos un método que nos ayudaba a medir distancias más lejanas. Lo interesante de esto es que cuando Henrietta mandó su artículo con estos descubrimientos, ella no se llevó el crédito de nada. El que se llevó todo el crédito fue, exacto, el pillín. A ese vato yo lo voy a machetear, la neta. Y no solo los descubrimientos de Henrietta, sino de todas las mujeres de ese grupo se le atribuyeron en un principio a él, ya que era inconcebible que una mujer hiciera tales descubrimientos por su propia cuenta. Y claro que era muy injusto. Fue hasta casi 20 años después que el matemático sueco Gustav Mittag-Leffler, o como se pronuncia ese nombre, le enviaría una carta a Henrietta reconociéndola como la legítima descubridora del patrón de luminosidad-pulsación de las estrellas variables, proponiéndola como candidata al Premio Nobel de Física. Pero lo que Gustav no sabía era que Henrietta ya había muerto de cáncer hace más de 4 largos años. Durante toda su vida, Henrietta fue considerada una mera asistente y nunca se le dio el crédito en vida de ninguna de sus aportaciones a la ciencia. Nunca obtuvo un reconocimiento, ningún premio, ninguna medalla, nada. Solo por el hecho de ser mujer no tenía derecho a nada de esto y murió sin saber todo lo que sus descubrimientos aportaron a la ciencia. Así es, perro Guarumo. Pero bueno, gracias a la historia, hoy sabemos que fue Henrietta quien hizo de todos estos descubrimientos y no el pillín. Y aunque no lo creas, esto sigue pasando hoy en día. Esperemos que las leyes y políticas pertinentes les permitan a las mujeres tener las mismas posibilidades y los mismos beneficios que los hombres tenemos. Aquí termina la clase de historia. Ahora sí, vayamos al meollo de este asunto. ¿Cómo se usan las variables cefeidas para medir las distancias a las estrellas? Bien, para eso primero necesitas entender que las variables cefeidas varían la intensidad de su brillo debido a que en ellas ocurren algunos fenómenos termonucleares que las hacen hincharse y contraerse de manera periódica y constante. Ese periodo de tiempo en el que se contraen y se expanden es lo que provoca una caída en su brillo. El patrón de luminosidad-pulsación de las estrellas variables descubierto por Henrietta consistía en lo siguiente. La estrella Delta Cephei tiene un periodo de 5.4 días, es decir, que el tiempo que tarda en hincharse y expandirse dura exactamente eso. El gran descubrimiento de Henrietta fue que al catalogar una gran variedad de estas, se percató de un patrón en el que las estrellas más brillantes tenían periodos más largos. Es decir, que entre más brillara una estrella, su periodo duraría más tiempo, y las estrellas que tuvieran la misma intensidad de brillo
tendrían periodos iguales o bastante similares. De modo que si somos capaces de graficar cuánto tarda el ciclo de cada una y ponerlas en una tabla o gráfica de brillo estelar, podríamos averiguar qué tan lejos se encuentra cada estrella solo con conocer su periodo de pulsación. De modo que si vemos dos estrellas que tienen el mismo periodo pero una se ve más brillante que la otra, significa que una de las dos está más cerca y la otra más lejos. Porque si tienen periodos iguales, también deben tener tamaños iguales y brillos iguales. No pueden tener periodos iguales y brillo distinto. Ese es el mandamiento. A este tipo de objetos que nos ayudan a medir distancias en el universo mediante su brillo, se les conoce o se les clasifica más bien como candelas estándar, ya que son eso, candelas que como su brillo es siempre el mismo, podemos usarlas como un estándar para medir distancias en el universo. De esta manera, si queremos medir la distancia a una estrella que se encuentre más allá de los 10.000 años luz, o incluso fuera de la galaxia, donde el paralaje ya no sirve, lo único que debemos hacer es ubicar alguna estrella variable que esté cerca de ahí, determinar su periodo de pulsación y compararla con el de alguna estrella variable que esté más cerca de la Tierra en la que sí podamos aplicar el paralaje. Luego determinamos su verdadero tamaño, su verdadero brillo y a partir de ahí conocer su tamaño real, su brillo real y por tanto su distancia real. Pero no todos son hojuelas sobre miel, o como se diga. Desafortunadamente, así como el paralaje tiene un límite, las estrellas variables también. Con los telescopios más potentes que tenemos actualmente, somos capaces de ver hasta las estrellas más lejanas de la galaxia e incluso algunas de las galaxias que conforman el grupo galáctico local, es decir, aquellas galaxias que se encuentran a menos de 5 millones de años luz. Pero si queremos ver más allá, la cosa se complica, pues aunque los telescopios pueden distinguir grupos de estrellas entre las galaxias más lejanas, es muy difícil, por no decir imposible, diferenciar las estrellas individuales de galaxias que estén fuera del grupo local. Aunque todas las galaxias tienen estrellas variables, cuando están tan lejos es imposible diferenciarlas, incluso con los telescopios más potentes. Aquí es donde entra el siguiente jugador, las supernovas. Pero antes, un anuncio del patrocinador de este video, la guía del buen divulgador. Estos libros te guiarán paso a paso en tu camino como futuro divulgador científico. Ya sabes que puedes adquirirlos desde ese botoncito que está saliendo justamente ahí arriba en el video o en los enlaces que te dejaré en la descripción y comentario destacado de este video. Continuamos. 3. Las supernovas. En videos pasados ya hemos hablado sobre las supernovas, en concreto en esta colaboración que hicimos con la maestra Cintia. En resumen, las supernovas son una de las formas en las que las estrellas pueden morir. Resulta que al final de sus vidas, las estrellas con más de 8 masas solares agotan su combustible de hidrógeno y al no tener nada que quemar, van consumiéndose a sí mismas acumulando energía nuclear. A su vez, la gravedad las va aplastando cada vez más y más, hasta que llega un punto en el que la energía nuclear es tan grande y la presión de la gravedad tan fuerte que la estrella no puede soportar más y explota, liberando una inmensa cantidad de energía y luz. Las explosiones de supernovas son tan potentes que durante un pequeño periodo de tiempo la luz de una supernova es más brillante que todas las demás estrellas de la galaxia en la que se encuentra. Así como las estrellas se pueden clasificar respecto a su brillo, las supernovas también. Y después de analizar miles de supernovas en el universo observable, nos dimos cuenta que existen dos tipos de supernovas, las tipo 1 que se dividen en 1A, 1B y 1C, y las tipo 2 que a su vez se dividen en 2N, 2P y 2B. Y fíjate nada más cómo es la vida, que resulta que las supernovas de tipo 1A son todas iguales, es decir, todas siempre explotan con la misma intensidad y el mismo brillo. Es decir, que sin importar en dónde ocurra una supernova de tipo 1A, esta siempre tendrá la misma luminosidad, o sea que es posible utilizar las supernovas de tipo 1A como una candela estándar. Y fíjate nada más cómo son los milagros de la Virgen María, que resulta que este tipo de supernovas son las más abundantes en el universo. Y por tanto, si queremos medir la distancia a una galaxia,
Lo único que debemos hacer es encontrar una supernova dentro de ella. Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo lo quieras ver, las supernovas, aunque abundantes, son eventos muy poco frecuentes en el universo. En concreto, en una sola galaxia ocurren 2 o 3 supernovas cada 100 años. Y una supernova de tipo 1A cada 1000 años, que si bien en términos astronómicos 1000 años no es nada, para los humanos 1000 años es una eternidad. Así que en vez de esperarnos 1000 años a que ocurra una supernova tipo 1A en nuestra galaxia, es más fácil observar 1000 galaxias y ver en cuál de ellas ocurre una supernova. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo actualmente. Con ayuda de observatorios astronómicos y telescopios espaciales, sondeamos todo el universo en busca de alguna de estas supernovas que nos permita medir su brillo y así lentamente y poco a poco obtener mediciones más exactas de las distancias a las que se encuentran las galaxias. Eso rimó. Pero ¿cómo se utilizan exactamente las supernovas para medir distancias? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quieres saberlo, ¿Quieres que te lo cuente? ¡Sí! Muy bien, bicho, si me lo pones así no me dejas más opción que contártelo. Mira, para las estrellas más cercanas a la Tierra, aquellas que se encuentran a menos de 100 años luz, usamos el paralaje. Luego, para medir las distancias a las galaxias más cercanas, buscamos alguna estrella variable como una cefeida y la comparamos con otra cefeida que podamos medir con paralaje. Luego, para medir las distancias a galaxias lejanas, usamos las supernovas 1A. Para ello, primero buscamos una supernova 1A en una galaxia lejana. Luego buscamos una galaxia cercana en la que ocurra una supernova 1A y que además tenga alguna estrella variable. Entonces comparamos esa estrella variable con una estrella variable cerca de la Tierra en la que sí podamos usar paralaje y ¡pau! Así podemos medir distancias muy lejanas. ¡Oh, my God! ¡Wow! Esta es la famosa escalera de distancias cósmicas. Con el paralaje se calcula la distancia a las estrellas variables. Con las estrellas variables se calcula la distancia a las supernovas y con las supernovas se calcula la distancia a las galaxias lejanas y así como todo tiene un límite en el universo, las supernovas también lo tienen, concretamente los miles de millones de años luz. A partir de esta distancia es imposible ver estrellas individuales, ni aunque sean supernovas, ya no es posible distinguirlas entre tantas galaxias. A partir de aquí, necesitamos algo más brillante que una estrella, una galaxia. Lo que nos lleva al punto número 4, la ley de Hubble-Lemaitre, o Lemaitre como se pronuncie esto. Yo no tengo derecho a burlarme de nombres raros, ya que el mío no es muy normal que digamos. Hace muchos años, el famosísimo astrónomo Edwin Hubble, de quien ya hablamos en las clases pasadas, utilizando el enorme telescopio del observatorio Monte Wilson, el cual era el más grande del mundo en aquella época, logró demostrar que entre más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. ¿Nani? Así es, mi estimadísimo conductor cuyo nombre nadie conoce. Resulta que las observaciones de Hubble indicaban una constante de proporcionalidad, en el que las galaxias más lejanas a la Tierra se alejaban más rápido, mientras que las que estaban más cerca, en vez de alejarse, se acercaban. A su vez, el matemático Georges Lemaitre también había teorizado de manera independiente que el universo podría estarse expandiendo debido al comportamiento de las galaxias. Oye, despacio, cerebrito. Ok, señor Gorgori, vayamos por partes. Primero hay que hablar acerca del efecto Doppler. El efecto Doppler es eso que ocurre cuando escuchas un auto. Si te fijas, el sonido de un auto es diferente cuando se acerca y cuando se aleja, ya que cuando un auto se acerca a ti, las ondas de sonido del auto se acumulan al frente, por lo que el resultado es un sonido más agudo, y cuando este se aleja, las ondas se separan y nos da como resultado un sonido más grave. Esto es el efecto Doppler a grandes rasgos, es la manera en la que percibimos una onda cuando el emisor se mueve, y atento que dije onda. Buena onda. O sea que esto aplica no solo a ondas de sonido, sino también a ondas electromagnéticas como las de la luz. De esta manera, si aplicamos lo mismo a las ondas de luz, cuando un objeto se acerque muy rápido,
Las ondas de luz se acumularán al frente, dando como resultado un objeto en el que los colores se recorren hacia las frecuencias más altas, las azules, mientras que en un objeto que se aleja, las ondas se irán separando y tenderá a tener colores que se recorran a las frecuencias de luz más bajas, las rojas. Si no entendiste esta parte, no te culpo. Yo tampoco lo entendí. Para que lo entiendas mejor, pon atención. Si tomas una foto a una estrella en las frecuencias de la luz visible con un espectroscopio... ¿Qué? Ok, ¿qué es un espectroscopio? A grandes rasgos es un aparato que mide la intensidad de las ondas del espectro de la luz visible de un objeto. Para un mejor ejemplo, si pasas la luz de una estrella a través de un prisma, esta dejará una marca del espectro de la luz visible con un montón de líneas negras. Esas líneas, aunque parecen estar puestas ahí al azar, en realidad tienen posiciones bien definidas y representan nada más y nada menos que cada uno de los elementos químicos de los que está compuesta esa estrella. Itadori, así jamás serás un buen hechicero. Mira, para que lo entiendas, si incendiamos un elemento químico cualquiera, ya sea hidrógeno, carbono, lo que sea, y miramos su luz a través de un prisma, veremos esas franjas en el espectro de luz visible. Cada elemento tiene un patrón de marcas diferentes. Míralo como las huellas digitales de cada elemento químico. Si nosotros conocemos el patrón de cada elemento químico, cuando miremos una estrella o cualquier objeto luminoso y comparemos su patrón de franjas en el espectro de la luz visible con los elementos por separado, sabremos cuáles son los elementos químicos que posee. De hecho, así es como sabemos de qué están hechas las estrellas, cuando medimos sus frecuencias en el espectro de la luz visible. Pero no solamente podemos saber de qué están hechas, sino también a qué distancia están. Fíjate nada más. Esto te va a fascinar. Resulta que si la fuente de luz se mueve, sea cual sea su dirección, también podremos percibir el efecto Doppler de la luz, ya que así como un auto que se acerca a nosotros acumula sus ondas de sonido al frente y se escucha más agudo, las ondas de luz de un objeto que se acerque a nosotros se acumularán al frente, creando frecuencias más altas, es decir, acercándose a las frecuencias de la luz azul. A su vez, usando como ejemplo el auto, cuando este se aleja, las ondas de sonido se separan y se escucha más grave. Las ondas de luz de un objeto que se aleja de nosotros se separarán igual y se recorrerán hacia las frecuencias más bajas, es decir, la de la luz roja. En otras palabras, un objeto que se aleje de nosotros tenderá a recorrerse al rojo, mientras que uno que se acerque a nosotros tenderá a recorrerse al azul. Pero solamente hablando de velocidades muy altas, cercanas a las de la luz. O sea, un carro, un auto, algo aquí en la Tierra no producen ese efecto, ya que las velocidades son muy bajas. Para ver ese efecto de corrimientos al rojo o al azul, un objeto tendría que moverse a velocidades cercanas a la luz, ¿ok? En este caso se podría decir que los elementos químicos son nuestras candelas estándar. Ojo, en realidad no es así, pero se puede usar como una analogía. De esta manera, si en vez de fotografiar estrellas, fotografiamos galaxias, a esta escala las estrellas son tan pequeñas que cuando pasamos la luz de una galaxia por un espectroscopio, en vez de medir los elementos de cada una de las estrellas individuales, medimos los elementos químicos de toda la galaxia en general. Esta pequeña huella digital que nos deja el hidrógeno en las galaxias es más que suficiente para lo que nos interesa, ya que con esta pequeña firma podemos saber qué tan lejos está esa galaxia. ¿Y sabes cómo lo averiguamos? ¿Te interesa o no te interesa saberlo? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¡Excelente, Ludovico! Pues resulta que esas huellas que dejan los elementos químicos en los espectros de luz cambian de posición debido al efecto Doppler. De este modo, cuando le tomamos una foto a una galaxia, si medimos hacia dónde se recorren sus marcas, sabremos si se aleja o se acerca de nosotros. Así fue como nos dimos cuenta que las galaxias más lejanas se están alejando más rápido y las más cercanas se están acercando. ¿Y cómo sabemos eso?, te preguntarás. Pues re fácil, querido intelectual suscriptor. Mucha atención, que esto es lo importante realmente. Lo único que debemos hacer es tomar como referencia una galaxia en la que sí podamos aplicar la medición con supernovas.
y donde también podamos medir el corrimiento de sus franjas en el espectro de la luz. Afortunadamente, medir el corrimiento de la luz se puede hacer con absolutamente todas las galaxias, ya que todas se mueven muy rápido. Entonces podemos tomar cualquier galaxia que ya hayamos medido con supernovas, medir su corrimiento de las franjas en el espectro de la luz visible, y en base a eso podemos calibrar cualquier otra galaxia más lejana, aunque no tenga supernovas, ya que si sabemos cuál es el recorrido del espectro de luz visible que tiene una galaxia, por ejemplo a 1.000.000 de años luz, si encontramos otra galaxia con el mismo corrimiento, significa que se está alejando a la misma velocidad de nosotros. Y si se está alejando a la misma velocidad de nosotros, significa que está a la misma distancia. ¿Por qué? Precisamente porque esa fue la ley que descubrieron Hubble y Lemaitre. Entre más lejos esté una galaxia, más rápido se aleja, y entre más cerca esté, más rápido se acerca. Por lo tanto, si hay dos galaxias que se alejen exactamente a la misma velocidad de la Tierra, significa que esas dos galaxias están más o menos a la misma distancia. A su vez, si medimos el espectro de luz de una galaxia y esta presenta un mayor corrimiento al rojo, significa que se está alejando más rápido. Y si se está alejando más rápido, significa que está más lejos. Y entre más lejos se encuentre, su corrimiento al rojo será mayor. Por lo tanto, saber ese corrimiento al rojo nos da una indicación de qué tan lejos se encuentran. Y difícil de creer. Así es, mi estimadísimo Sergio, pero la cosa no acaba aquí, no. Aún hay más. Y eso es el último escalón de nuestra escalera cósmica. Punto 5. Las ondas gravitacionales. Hasta ahora todos los métodos que hemos utilizado para medir las distancias en el universo son aquellos que podemos ver, ya sea con telescopios o con radiotelescopios. Pero hay una medición que no podemos ver, sino más bien escuchar, metafóricamente hablando, claro, y esas son las ondas gravitacionales. Pero primero que nada pongámonos en contexto. Las ondas gravitacionales fueron teorizadas por Albert Einstein hace más de 100 años, cuando formuló su teoría de la relatividad general. Pensó, si eso a lo que nosotros llamamos gravedad en realidad es solo una perturbación en el tejido del espacio-tiempo, significa entonces que dicha perturbación se propaga por el universo igual que una onda se propaga por el agua, solo que en todas las direcciones, atravesando todo y a la velocidad de la luz. En este sentido, las ondas gravitacionales en realidad son ondas de energía, solo que en vez de propagarse en el espacio, son una perturbación del espacio mismo. De esta manera, una onda gravitacional dilata y expande el espacio donde se encuentran todas las cosas, las galaxias, las estrellas, los planetas, nosotros mismos, todo el espacio donde se encuentran los átomos que dan forma a toda la materia, hacen esto. Durante un breve instante los átomos se alejan y se acercan, igual que lo que pasaría si colocamos dos objetos en el agua. Si una onda de agua pasa por debajo de dos objetos que estén alejados, estos se acercarán y se alejarán a medida que la onda pase por ellos. De la misma manera, una onda gravitacional acercará y alejará los átomos de las cosas que se encuentren en el espacio. Sé que esto puede confundirlos, pero miren. En teoría, todos los movimientos de la materia en el universo producen ondas gravitacionales, desde las colisiones entre galaxias hasta los pasos de una hormiga, solo que entre menor sea la energía liberada durante los movimientos de la materia, la energía liberada será más pequeña y por tanto las ondas gravitacionales también lo serán. En cambio, si la energía liberada es muy grande, las ondas gravitacionales también lo serán, y es entonces cuando las podremos medir. Es decir, que nuestra tecnología moderna solamente es capaz de detectar ondas gravitacionales cuando éstas se producen en eventos muy energéticos. Esto es justamente lo que hacen los detectores de ondas gravitacionales como el LIGO, de los cuales hablaremos más a profundidad en los próximos videos. Por ahora quédate con la idea de que las ondas gravitacionales
viajan indefinida e ininterrumpidamente por todo el universo a la velocidad de la luz y no interaccionan con la materia, sino más bien con el espacio donde está la materia. Es decir, que en este momento probablemente estamos siendo atravesados por ondas gravitacionales y ni siquiera te darás cuenta. Debido a esto, ahora somos capaces de detectar cualquier evento en el universo que libere inmensas cantidades de energía, como el choque de dos agujeros negros o el choque de dos estrellas de neutrones. Sin importar qué tan lejos ocurran estos eventos, podremos medirlos. Y si podemos medirlos, también podemos medir a qué distancia se encuentran, ya que lo único que tenemos que hacer es poner dos interferómetros alejados por una gran distancia en la Tierra. Y como la onda gravitacional atravesará e interaccionará con los dos, basta con que midamos de qué dirección vino. Dependiendo de la dirección en la que venga, un detector la detectará primero que el otro. Si podemos medir esa diferencia de tiempo, sabremos de qué dirección viene y probablemente también a qué distancia se encuentra. Y si sabemos a qué distancia se encuentra, podemos apuntar nuestros telescopios a ese lugar y ver qué está ocurriendo. De esta manera, las ondas gravitacionales son más un complemento a todo lo que ya tenemos, y en realidad este método es relativamente nuevo. Las primeras ondas gravitacionales se detectaron hace solo 10 años. No sabemos realmente mucho de ellas. Lo que sí sabemos es que gracias a esto, ahora no solamente somos capaces de ver lo que ocurre en el universo, sino también de escucharlo, ya que las ondas gravitacionales se grafican igual que las ondas de sonido, por lo que en teoría ahora somos capaces de escuchar el universo. Si te gustaría que hiciera un video hablando mucho más a detalle sobre las ondas gravitacionales, déjame saberlo con un comentario. Y bueno niños, ¿qué aprendimos el día de hoy? 1. Que el paralaje se usa para medir la distancia a las estrellas más cercanas. Eso ya lo sabíamos, pero más vale rectificarlo. 2. Que para medir distancias a estrellas más lejanas se usan las variables cefeidas. 3. Que para medir distancias a las galaxias más lejanas se utilizan las supernovas. 4. Que entre más lejos esté una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. Y entre más cerca esté, más rápido se acerca. Y 5. Que gracias a las ondas gravitacionales, ahora no solamente podemos ver, sino también escuchar el universo. ¿Y tú? ¿Qué otra cosa aprendiste en la clase de hoy? Déjame saberlo en los comentarios. Y si quieres poner a prueba tus conocimientos, te invito a que aceptes el reto y resuelvas la tarea de la clase de hoy, con preguntas bastante difíciles que estoy seguro que te gustarán. La podrás encontrar en la descripción y comentario destacado de este video. Si quieres continuar con este curso, puedes mirar este video que está apareciendo aquí. Puedes mostrarme tu apoyo con un rico y suculento like. Toca la campanita de notificaciones para que te enteres de los próximos videos y suscríbete para más videos de ciencia como este. Ya saben mi nombre, Elin, el ingeniero, y nos vemos en el próximo video. Adiós.